Ya estamos preparados para contarles pues toda la actualidad regional y nacional, acompañados por Humberto del Horno. Bienvenido, Humberto, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, como siempre. Igualmente. María José Fuente Álamo, ¿qué tal? ¿Preparada? Preparada. Para claro pasar que un sí. rato con nuestros espectadores. Y Alfonso, la primera parada la hacemos en Puerto Llano. Sí, de nuevo un accidente laboral. En 24 horas hemos tenido 2 fallecidos por accidente laboral en la región y hoy hemos tenido un herido en Puerto Llano, Ana Belén Henares. El herido, de 48 años, permanece en observación en el hospital de Ciudad Real, al que fue trasladado en una UBI móvil. Está pendiente de su traslado al hospital de Puerto Llano o incluso de que le den el alta. Tiene una pequeña fractura en la espalda. Todo ocurrió a las 10 menos 10 de la noche en las instalaciones de Fertiberia, cuando le cayó una puerta metálica encima, aunque no llegó a quedar atrapado. Hasta aquí acudieron también agentes de la Policía Local y Nacional. Se da la circunstancia de que ayer martes fue un día negro en cuanto a accidentes laborales se refiere en nuestra región, con 2 accidentes mortales. Pues muchísimas gracias, Ana Belén Henares. Humberto. Aquí pasan las semanas, seguimos hablando de trabajadores fallecidos en el ejercicio de su profesión y medidas de momento pocas. Sí que está anunciado, hay mucha esperanza, digo a nivel autonómico, que es lo que nos importa. Sí que hay mucha esperanza puesta en ese Instituto de Seguridad Laboral que va a echar a andar ya con más de 10 millones de euros a partir del próximo ejercicio, pero estamos viendo que al final las noticias se siguen sucediendo y los titulares en la agencia siguen al menos a 1 o 2 por semana con un fallecido o con heridos graves en sus puestos de trabajo. Me parece ya lo suficientemente grave como para empezar a tomar medidas, pero que funcionen. Le preguntábamos a la consejera de Empleo esta semana al respecto de qué más puede hacer una administración como la regional para intentar que estas cosas no sucedan, y nos vino a contar que se habían hecho a lo largo del año hasta unas 500 visitas y 1.400 actuaciones para prevenir de algún modo, para concienciar en las empresas del problema de las caídas en altura, porque estos dos casos son bastante similares, tanto el de Lezuza como el de Alcolea del Pinar, 2 trabajadores que caen de 4 metros de altura aproximadamente y que pierden la vida mientras están trabajando y que no vuelven a su casa después de su turno. Yo creo que a nadie se le escapa que si te caes o si te subes a un tejado, para no caerte tienes que tener unas medidas de seguridad que están en las empresas, que las conocen los trabajadores, pero que en estos 2 casos, o por la H o por la B, pero no estaban protegidos y al final acaban con resultado de muerte. Pues una semana más contando este tipo de noticias y esperemos que de verdad ese presupuesto que entra en vigor en 2026 sirva para empezar a revertir estos datos. Mira, decías muy bien lo de que los accidentes se repiten, ¿no? Son patrones que se repiten, no innovamos en ello. Y además, como si bien recuerdan los sindicatos, los accidentes son evitables todos. Es verdad, fijaos que yo ahí sí considero que se hace mucho, pero efectivamente hay que hacer más cosas y reivindico siempre una especie de DGT que incida más también en la publicidad. O sea, yo creo que habría que hacer muchísimos más anuncios porque es que las cifras son escandalosas. Tengo datos oficiales que son de la semana pasada, a los que hay que sumarle las lamentables 2 muertos de estas últimas 24 horas, pero recordaba UGT Castilla-La Mancha que en lo que llevamos de año han fallecido ya 30 trabajadores en nuestra región, insisto, sumamos 2, son 32, o sea, y vamos ahí con un sigue y suma cada semana, pero es que la cifra de accidentes totales es espantosa, 20.000, más de 20.000 accidentes laborales en lo que llevamos de año. Claro que muchos son leves y menos mal, pero también hay mucho accidente grave que deja muchas secuelas y no hay que olvidar que estamos hablando de vidas perdidas y familias rotas por trabajos, por cuestiones que, insisto, se pueden evitar, con lo cual hay que trabajar hasta llegar a ese nivel cero. Bueno, pues estamos muy pendientes del veredicto del juicio de Chiloeches, Alfonso. Desde luego, última hasta hora. ahora, la 1:40, el jurado popular sigue reunido, llevan más de 10 horas deliberando para obtener un veredicto sobre este triple asesinato de Chiloeches. Mario Vizcaíno. Pues sí, continúa todavía esa reunión del jurado popular en una de las salas de la Audiencia Provincial de Guadalajara. Han comenzado a las 9 de la mañana. Ayer se les entregó el objeto del veredicto y deben contestar a 43 preguntas
que tienen que responder personalmente cada uno de los 9 miembros de este jurado popular. Ellos son los que se encargarán de dictaminar si los hechos que han escuchado durante este juicio son hechos probados y si los acusados son culpables o inocentes. Hay que recordar que hay 3 acusados. Uno de ellos es Fernando, se enfrenta a penas de 40 años de prisión por la muerte del matrimonio y a prisión permanente revisable por la muerte de la hija. Los otros 2 acusados se enfrentan a penas menores, son Cristian y David, y a ellos se les pide una pena de entre 5 años y 3 años y medio. El jurado, como decimos, sigue reunido y parece que su deliberación puede ser para largo. Gracias, Mario Vizcaíno. Y seguramente los jurados también, o sea, se avisa de que puede ir para largo, pero seguramente los jurados sean quien tengan más interés también en resolver ese objeto de veredicto que nos decía muy bien Mario Vizcaíno. Tiene 43 preguntas, pero tiene también una serie de subcuestiones, ¿vale? Porque de hecho les decían desde la presidencia del tribunal que se enfrentaban a un documento complicado, igual que ha sido complicado el juicio, y eso que estaban bastante claros los hechos, que sabíamos que, bueno, pues que el acusado se había inculpado, había reconocido los hechos, pero se está jugando en esa línea de que si estaba más o menos consciente el consumo de drogas, que era lo que él justificaba que le había llevado a cometer ese triple asesinato del que en esta mesa vamos recordando un día tras otro en lo que está durando el juicio, lo durísimo y la cantidad de puñaladas que se llevó esa familia absolutamente rota, de la que solo queda un superviviente, que es el hijo, pero el padre, la madre y la hija fueron brutalmente asesinados esa noche por un chico que entró supuestamente a llevarse unos relojes y 4 joyas. Un robo frustrado que se convierte en una matanza con incendio. Aquí lo más complicado, ahora una de las 43 cuestiones, más las subcuestiones, como decía María José, que tienen que dirimir ahora a los 9 miembros del jurado, pero uno de los puntos clave también de la cuestión es ver si se considera que una de las 3 muertes no fue asesinato, que es en concreto la del padre, porque sí que se ha intentado demostrar a lo largo de todo el juicio que el padre sí que tuvo la oportunidad de enfrentarse al de momento homicida, sí que hubo una lucha, sí que se pudo defender, y un poco también la clave de la prisión permanente revisable, que es la que le puede caer, o al menos la Fiscalía seguía defendiéndolo en su petición de conclusiones, pero es clave saber, y es lo que más les va a costar también al jurado y sobre todo luego también al juez a la hora de tomar la decisión, saber si son 3 asesinatos o 2 asesinatos y un homicidio, porque ahí puede ser la clave de que sea o no sea prisión permanente revisable. De todas maneras, igual aquí estamos hablando de 3 penas diferenciadas, 2 de 40 años y una de prisión permanente revisable. Pero aún así también, y es lo que tiene que dirimir ahora también el jurado, que por eso lleva ya más de 10 horas, puede ser también clave teniendo en cuenta que a lo largo de toda la estrategia de defensa es bastante clave, porque no es lo mismo pensar que tú entras a robar con la conciencia o con la convicción de que vas a matar a la gente que está dentro. Al final, todo lo que deriva a los hechos que ocurrieron aquel día en Chiloeches, el incendio posterior, intentar eliminar pruebas, o si ese incendio en vez de para eliminar pruebas era por otros motivos, es todo lo que en esas 43 cuestiones está ahora mismo decidiendo el jurado para ver si es culpable o no de todos los hechos que se le imputan, y va a ser clave. 9 miembros del jurado, y entiendo que tiene que haber un acuerdo total entre los 9 miembros del jurado. Sí, claro, tiene que haber una mayoría, por eso son impares además, pero la idea, fijaos que no tenemos el objeto del veredicto nosotros, no tenemos esas preguntas, pero normalmente muchas de esas preguntas empiezan, y lo hemos visto también en juicios, el considera probado que, es decir, se va incidiendo poco a poco en cada uno de esos puntos, ¿no? Pues en el considera probado que, me lo invento, ¿no? Que entra a robar, considera probado que pudo haber un forcejeo, que entonces con todos esos elementos lo que hace el jurado es un veredicto, pero luego quien articula la sentencia en base a lo que han considerado los jurados es el juez, ¿no? Es decir, no se escapa nada aquí de una correcta jurisdicción, del derecho en sí, pero efectivamente en los matices es donde está este caso, porque hablamos, y lo recuerdo, ¿no?, de un autor confeso. Él confiesa, sí, he sido yo, esto lo he hecho yo, pero, ¿no? Y entonces en los peros están esos matices de prisión permanente revisable. Bueno, y los matices de la defensa. O sea, su estado bajo los efectos de las drogas, su estado bajo los efectos del alcohol, etcétera, etcétera.
final Y ahí está, el que- sistema judicial español es garantista también incluso para los culpables, pero hay que demostrar la culpabilidad y para intentar defender pues cualquier atenuante, como ha hecho la defensa, pues también es clave para ver finalmente qué decide primero. No, el y jurado. luego hay una cosa muy importante, ¿no? Que también hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de juicios, donde igual la sentencia puede llevar a una prisión permanente revisable, porque cualquier cosa que salga mal va a suponer que luego sea susceptible de repetir el juicio, de que se anule, etcétera, etcétera. Por eso. Bueno, y de revisiones en instancias superiores también. Pues estaremos estando contigo contándoles finalmente qué se decide en ese juicio, y ahora nos tenemos que ir a un tema que no nos gusta contar, No, y es que un jugador de Conquense ha denunciado unos insultos Es que machistas ya no se y tolera. homófobos. Ya no se en un tolera. derbi. Y eso, y me parece muy bien que lo haya denunciado directamente en el campo Nacho Ruiz, el jugador de la Balompédica Conquense, en su partido contra el Quintanar del Rey, tras los insultos que sufría desde la grada en el campo del Quintanar. Jorge Martínez. Pues sí, Alfonso, buenos días. Ya está bien. Desde Estando Contigo queremos ensalzar el valor de Nacho Ruiz, jugador de la Balompédica Conquense, primero por denunciar públicamente y después porque está estudiando acudir a la justicia para denunciar el rosario de insultos homófobos y machistas que recibió el pasado domingo en el partido de fútbol jugado contra el Quintanar del Rey. Una cosa muy importante a destacar es que la lluvia de insultos comenzaron desde el minuto 1 y solo cesaron hasta que el jugador, harto ya de esa situación, se lo comunicó al árbitro en el minuto 80, momento en el que se aprovechó para advertir por megafonía que si no cesaban los insultos finalizaría el encuentro. El jugador hizo pública su denuncia primero a través de sus redes sociales una vez finalizado el encuentro, y ayer martes dio una rueda de prensa junto con los miembros de su club. Escuchamos a Nacho Ruiz. Es la primera vez que me ocurre esto y bueno, por eso precisamente quiero alzar la voz, porque es la primera vez y espero que sea la última, y no solo a mí, sino creo que en el mundo del fútbol tenemos demasiado normalizado que durante los partidos podamos llegar a recibir todo tipo de insultos. Creo que está normalizado y es algo que no deberíamos de normalizar. Que ocurriese antiguamente o desde que tenemos conocimiento no implica que tengamos que seguir soportándolos, e independientemente de los insultos que sean, creo que debemos pararlos y que el fútbol simplemente se convierta en un deporte como lo es, bonito y con muchos valores muy buenos que creo que tiene. Pues la verdad es que ha hablado muy bien Nacho Ruiz, no se puede permitir. Y es que hago mías también las palabras que le ha dicho. Parece que ir a un partido de fútbol, y yo no soy futbolera, pero tienes que estar acostumbrada a escuchar el run run del insulto, de no sé cuántos. O sea, es algo que parece que forma parte ya del ambiente de las gradas. De este o de otro tipo. Creo que este es bastante más lamentable que cualquier otro, porque apela a una condición sexual que yo creo que debería... De verdad que son debates que quizás sea por mi generación, pero yo creo que se tienen que ir superando y no se superan, y creo que hay varias aristas para estudiar un poco lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo, y la primera por la que quiero empezar es la valentía de Nacho Ruiz, que independientemente de su condición sexual, que él ni la ha verbalizado ni creo que sea relevante para esta historia, el problema que ha tenido esta persona, que por cierto ya recibió insultos antes de que empezara el partido, porque las redes sociales, también la propia peña del equipo de Quintanar del Rey y gente que se hacía eco de esos insultos ya habían vertido ciertos insultos, y su pecado o su condición, más allá de a quien le guste este chico o no, que yo creo que es irrelevante, insisto, es que tiene un perfil en Instagram con más de 25.000, con casi 25.000 seguidores, donde es pues, una persona con cierto grado de influencia en cuanto a temas como la moda, y una persona con un estilo muy particular, que a mí, por cierto, me encanta, pero más allá de eso, al final, y luego es que al final, simplemente porque me estaría toda la mañana rebuznando al respecto de este tipo de cosas, pero, y lo digo como conquense, al que le gusta el fútbol, que era un día que era para celebrar, era un derbi en una categoría en la que ambos habían conseguido ascender el año pasado, antes de un partido tan importante para el Quintanar del Rey, que el 3 de diciembre recibe a un equipo de primera división en la misma grada donde se van a sentar los mismos que insultaron. Por eso digo que hay muchas aristas. Pero lo peor de todo también es que
los que insultan son siempre hombres, eso no sé si es una pura casualidad, pero es que fijaos en el contenido de los insultos. Niña, que eres una niña, otro que a mí ya directamente hace que me explote la cabeza, que es qué pena de tu madre que en vez de un hombre ha tenido una niña. Eso es tremendo. Como si ya tener una niña fueran problemas. No sé en qué cabeza de psicópata, de un aficionado, puede incurrir en esto. Una última cosa, la Peña, que podría haber señalado también, porque no es toda la grada, ni mucho menos, y Quintana es un pueblo absolutamente maravilloso y su afición también, pero hay determinados miembros de una peña, que en todas partes hay cafres, ¿eh? Pero hay determinados miembros de una peña a los que esa peña no les ha señalado y no han dicho, no, oiga, es que es este señor y lo queremos fuera de la grada. No, es que además están de algún modo defendiendo, arropando, incluso contraatacando contra este futbolista que estuvo 80 minutos recibiendo insultos y el árbitro, por cierto, tampoco hizo nada hasta que no es él el que le dice, oiga, es un campo pequeño, no es el Bernabéu. Yo creo que el árbitro algo estaría escuchando y algo mal hizo si no paró el partido antes de que se lo dijera el jugador. Hay muchas cosas que afrontar de este tema. A veces los árbitros se sienten como amenazados también, tienen un poco su miedo papel y por el cierto su trabajo. ¿Ocurre eso algunas veces en sitios pequeños? Los árbitros, y tú también lo sabes, Humberto, en muchos de estos campos sufren muchísimo. O sea, no se puede tolerar ni el insulto al árbitro, ni insultos homófobos como los que se han vivido en Quintana del Rey, ni insultos a nadie. Absolutamente nadie. Yo quiero pensar, y creo que en el fútbol y en todos los deportes se está trabajando muchísimo ahora para erradicar precisamente esto. Y toda esa gente que se escuda en la grada con más personas, que sean identificados y que paguen con cárcel, con una buena multa y que no vuelvan a entrar a un terreno deportivo. Y se acabó. Mira, Alfonso, y creo que se está trabajando en esa línea. Pues mira, Alfonso, quiero pensar que sea así. Ojalá que sea así, pero yo aquí ahora mismo no lo estoy viendo. Porque ahora mismo lo que estamos escuchando es que es el jugador el que estudia si acudir a la justicia. ¿Dónde están las federaciones de fútbol? Le estamos dando la razón a quien dice que el fútbol es el último reducto machista. Probablemente haya más, pero con este partido lo hemos visto. Es decir, hay una masa que se escuda en esa masa y que se escuda en ese fútbol, y lo estáis contando aquí. El árbitro no para, se dice. Hace una escasa semana, había un escritor que decía en Twitter, hablaba del machismo dentro del fútbol y se lo comieron en Twitter. Y yo dije, oye, no sé quién tiene más razón, porque yo no voy al fútbol, tampoco, no sé, es verdad que... No, pero también tenemos mucha responsabilidad nosotros, ¿eh? Yo te aseguro que yo voy mucho a un campo de fútbol y si tengo una persona al lado y hace algún tipo de esos comentarios... Sí, pero tienes razón también, María José, desde las federaciones son las que tienen que parar, porque si el árbitro cuando empieza a insultar a ese futbolista se planta... Si el árbitro se planta, pues a lo mejor no recibe más insultos. Claro, pues yo creo que es desde dentro, desde los organismos. Que yo estoy de acuerdo. A mí me parece que lo están dejando solo. Yo estoy de acuerdo, pero yo voy a denunciar al que tengo al lado. Y lo tengo más claro que el agua. Pero que no tienes que denunciar, tú tienes que denunciar la propia federación. Que ese chico, cuando lo están insultando en Cuenca, tiene que plantarse el árbitro y sacar a ese individuo de allí. Pero entiendo lo que dice Alfonso, son varias aristas. Realmente, si tú te sientas al lado de una persona que está profiriendo estos insultos a un jugador y no haces nada, durante años te conviertes, si no culpable, en cómplice también. Durante años se ha permitido el insulto y se ha normalizado, como ha dicho este muchacho. Durante años han ido a los partidos y allí todo el mundo está contento, desde las propias organizaciones y desde las propias federaciones. O sea, que hay que atacar de raíz. Yo voy a ir más allá. No sé, yo digo lo que dice María José, ¿cuánto se estará haciendo? Porque... Claro. No, sí, tienes toda razón del mundo. Yo voy a ir más allá. Es que además, muchas veces lo que está muy bien es ir al fútbol con familias, padres, con los hijos, y no tiene por qué aguantar ninguna familia, ni ningún hijo, ni ninguna hija, este tipo de conductas. En ningún campo, y en ningún recinto deportivo, y en ninguna institución de este país. No, o sea, que cuando bueno, vámonos a Talavera de la Reina con una operación antidroga. Bueno, pues una operación de las más importantes que se recuerda contra la droga. Desde Talavera de la Reina, fíjense, se llegaba hasta Italia. Diego Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes. En naves de Talavera de la Reina comenzaba la ruta internacional de la droga que el cártel de Jalisco introducía desde Sudamérica en España, camuflada en maquinaria industrial. Llegaba aquí desde Ladrada y desde la ciudad de la cerámica se transportaba a Italia, aprovechando las conexiones que el cártel mexicano tenía con la camorra napolitana. Una macrooperación conjunta entre las policías de España y Países Bajos y la DEA estadounidense, que se ha saldado con 20 personas detenidas. Muchas de ellas ya han ingresado en prisión provisional y entre ellas se encontraría el empresario encargado de dar soporte al cártel aquí en España, varios miembros de la mafia italiana y dos objetivos prioritarios de la DEA desde hace años. Entre el material incautado por los agentes, cerca de 2.000 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, armas cortas de fuego o 275.000 euros en efectivo. Pues muchísimas gracias, Diego Gómez.
vamos, que iba bien el botín. A los que nos gustan las pelis de acción, con estos mimbres hacemos una cesta, la DEA, la camorra napolitana, los Países Bajos de por medio, en fin, creo que la operación es de las más grandes que han tenido lugar en los últimos meses, incluso años en España, y aquí en Talavera nos ha tocado también porque realmente lo que se escondía o lo que parece que está saliendo a relucir de esta investigación y de la intervención que explotaba ayer era que en Talavera de la Reina también había un órgano casi de gestión. De los 20 detenidos, varios de ellos fueron también en Talavera, hasta 15 han entrado ya en prisión y el botín que se han incautado, la verdad es que es bastante grande. A mí me parece que esto que está ocurriendo a la puerta de nuestra casa muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos en Talavera de la Reina, que está aquí al lado, y por otro lado también el trabajo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tenían esto controlado desde hace muchísimos meses, pero lo que cuesta también explotar una operación de este tipo para tener un resultado de éxito. La verdad es que queda todavía mucho por saber, pero es de película pues, todo lo que nos han contado. Humberto, ¿qué te parece? Alfonso ahora dice que vamos a comentar. Ahora 190 kilómetros por hora iba el motorista. La CM 4000, cerca de Talavera de la Reina, 191 cuando tenía que circular a 90 como máximo. Maite Viedma. Sí, fue en esta misma carretera, la CM 4000, donde el hombre fue detectado conduciendo a 191 kilómetros por hora cuando el límite de velocidad está establecido en los 90. La Guardia Civil estaba realizando un control de velocidad en un tramo de alta siniestralidad cuando descubrió este coche que más que duplicaba el límite de velocidad. Por eso, el hombre está siendo investigado por un presunto delito contra la seguridad vial y puede enfrentarse a penas de prisión de hasta 6 meses, multas de hasta 12 meses y la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores por un periodo de hasta 4 años. Gracias, Maite Viedma. Bueno, pues para haberse matado o para haber matado a alguien, que ahí es donde estaría el delito. Porque a partir de 80 kilómetros, o sea, si llevas más de 80 kilómetros de los permitidos, ya entra dentro de lo que sería un delito, ¿vale? Menos sanción administrativa, pero esto se considera un delito. Y estabais diciendo 190 kilómetros en una carretera de 90, máximo 90, que además fijaos que la DGT quitó hasta ese 10% posible de adelantamientos, o sea que todo pulverizado a él. Pero es que todavía sigues yendo por las carreteras, a mí yo no me gustan ni un pelo las carreteras de doble sentido, y te encuentras al listo de turno que te va comiendo ahí detrás porque vas a la velocidad permitida por la vía, que son 90 kilómetros por hora. A mí me ha pasado, yo digo, ¿y entonces qué hago yo aquí? ¿Me planto aquí y que me dé por detrás? Pero te pone la velocidad, que te pone las luces. Que me dé por detrás con el coche, perdonadme, pero me habéis entendido que a veces malinterpretamos las expresiones. Que te sientes como presionado. A mí se me queda corto. Y que en una situación de esas es que hasta pierdes el control del vehículo en este tipo de las carreteras. penas que se contemplan y a la que se puede enfrentar este señor, que es hasta 6 meses de cárcel, que a no ser que sea reincidente, pues no va a entrar nunca en prisión. A mí se me quedan realmente cortas. Para quien conozca la carretera, la antigua carretera por la que íbamos a Talavera, antes de tener la conexión por la autovía, por la A40 hasta Maqueda, y hay un tramo de 15 kilómetros, que es donde ocurre esto, entre Cebolla y Talavera de la Reina, que es habitual que pasen los coches a esa velocidad. Así que bueno, mañana jueves, más estando contigo, tenemos, por ejemplo, Somos lo que comemos, con Ana Núñez, que nos va a intentar ayudar a conciliar el sueño con la alimentación. Por ejemplo, mañana tenemos una exposición muy bonita. Corazones con alma. Efectivamente. Qué maravilla. Y montañismo. También tendremos a la Federación de Castilla-La Mancha de Montañismo, que nos va a contar pues unas acciones maravillosas, solidarias que tienen. Así que es un programa pues lleno de alma y de ayuda a cuidar nuestro cuerpo. Pues fíjate que viene al lado que la música está Alma Costa. Así que Carlos Rodríguez también para proteger a nuestros gaticos. Venga, mañana nos vemos. Gracias, compañeros. Gracias.